Bueno, como les decía, bienvenidos los valientes, pese al feriado que están aquí hoy día. Y entonces antes de comenzar, voy a hablar yo, voy a empezar con este pequeño video que es del diario El País. Siempre hace unos videitos cortos que son muy ilustrativos, encuentro, y ahí nos ponemos manos a la obra. Ayasofya'yı kısa zaman önce biliyorsunuz camiden müzeye çevirmişlerdi. Şimdi biz de inşallah seçimden sonra tekrar müzeden ismi olarak camiye çevireceğiz. Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Ayasofya'nın 1453'te ilk açıldığı günkü aynı heyecanı duyuyoruz. Bu şu an köhne Bizans'ın tekrar yıkılışıdır bu. Bu Fatih Sultan Mehmet'in açtığı Ayasofya Camii'nin tekrar ayağa dirilişi ve Müslümanların dirilişidir. Is a World Heritage Site. It has been recognized as one, and what makes it unique is that it's more than a mosque. It's not just a mosque, it's also a basilica, a church. It has been for 1,000 years, and the formula that was found in 1934 to appropriate it universally was to turn it into a museum, and that was a political move. Now what we're seeing is yet another political move, that of reverting to its latest use before it was turned into a museum, that is, reverted to the status of a mosque. So the gambit here, the challenge is, where do you position yourself? Do you adopt a universalist vision, and do you accept the idea that you can share a building with the entire world, or do you want to claim it as yours? Bueno, eso solo para introducir el tema. Me imagino que lo que vieron ahí es más o menos lo que pueden saber acerca de lo que está ocurriendo. Y bueno, la noticia es fresquita, la verdad que recién el viernes supimos que el Consejo de Estado había anulado la decisión que había tomado el Consejo de Ministros en 1934 de convertir la mezquita en un museo. Y bueno, las reacciones nos hicieron esperar. Sabemos que el patriarca Bartolomé I es el patriarca de Constantinopla, que está basado justamente en Turquía. Él señaló que esto va a molestar a millones de cristianos de todo el mundo y ahondará la división entre cristianos y musulmanes. Es bien interesante lo que él dice, además, porque uno puede ver también en varios analistas hablar de que esto es realmente el llamado choque de civilizaciones que habló Samuel Huntington. En el fondo es meterle, digamos, más tensión a una relación que ya es bastante complicada hoy día entre cristianos y musulmanes. El gobierno griego, que se siente heredero directo del imperio bizantino, a través de su ministra de la Cultura, señaló que el nacionalismo de que hace gala el presidente Erdogan entraña un retroceso de siglos para su país.
Bueno, y el gobierno en general dijo que rechazaba con la mayor firmeza lo que estaba ocurriendo con Santa Sofía en Turquía. Francia también deploró la decisión de las autoridades turcas, Estados Unidos señaló que era una verdadera decepción, la Iglesia Ortodoxa rusa habló de una decisión que ignora a millones de cristianos, y la UNESCO también se mostró sumamente preocupada, porque dice que es necesario el diálogo, que Turquía no podía llegar y tomar una decisión de este tipo, porque el hecho de que Santa Sofía esté inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad acarrea responsabilidades y obligaciones legales. Habrá que ver cómo va a continuar esto, porque sabemos que Santa Sofía es Patrimonio de la Humanidad y por lo tanto, digamos, tiene un valor, y la verdad que Turquía tome una decisión y cambie el estatus de este edificio, la verdad que es algo que desde el punto de vista de la UNESCO no se puede aceptar. Vamos a ver en qué va a quedar todo eso. Y el Papa Francisco ha dicho, estoy muy dolido. Fue bien escueto, él en su Angelus del día domingo dice aquello, no nombra a Erdogan, probablemente estuvo muy bien asesorado por sus cercanos, de no decir nada que pudiera además enturbiar la relación con el gobierno turco, y tampoco era la idea de que el Papa pareciera como un intervencionista o que interviniera, digamos, en la política interna turca. El Papa Francisco estuvo en Turquía el año 2014, y cuando se ve esta imagen de María, señala, la belleza y armonía de este lugar sagrado hacen que el alma se eleve al omnipotente, fuente y origen de toda belleza. Él al parecer, bueno, quedó sumamente impresionado con lo que vio, y como les decía, no dijo nada más que eso. Más de 350 académicos de todo el mundo también señalaron que estaban muy preocupados por el daño que podrían sufrir las obras de arte en su interior, porque hay algo que no se ha dicho mucho, y es que Turquía ya desde hace algún tiempo ha estado convirtiendo museos que fueron antiguas iglesias cristianas en mezquitas, y al parecer muchos de estos lugares han sido dañados. Puede ser por negligencia u otras decisiones, digamos, pero lo cierto es que además, por ejemplo, hay dos casos emblemáticos, que es la iglesia Santa Sofía de Trabzon y luego Santa Sofía de Bizye, que según estos intelectuales que firmaron esta carta, dicen que se ven daños sustanciales a la estructura histórica del edificio, en el caso de la segunda, de Santa Sofía de Bizye, no sé cómo se pronunciará aquello. O sea, vemos que ya hay un trabajo en ese sentido por parte del Estado turco. Lógicamente, quizá no nos enteramos porque no tiene la visibilidad de Santa Sofía, que es patrimonio de la humanidad, es el cuarto templo cristiano más grande del planeta, y la verdad que algunos dicen que puede llegar a ser, digamos, el edificio más visitado del mundo. Eso no está tan claro, pero definitivamente en Turquía es así. De hecho, solo el 2019 este edificio recibió alrededor de 4 millones de visitantes. O sea, estamos hablando de un monumento, un edificio muy, muy relevante para la cultura de la humanidad. Y aquí tengo otra reacción que es bien interesante, porque es de un teólogo musulmán, que se llama Semil Kilik, y que critica la decisión. Él dice, esto va en contra de los mandamientos coránicos. El profeta Mahoma nunca convirtió una casa de oración judía o musulmana en una mezquita. No deja, insisto, de ser interesante que haya también algunos musulmanes que estén en contra de esta decisión. Y bueno, en la política interna a algunos los decepciona demasiado de que prácticamente todos los partidos políticos, incluso opositores al gobierno de Erdogan, hayan aplaudido la decisión. O sea, aquí, como dicen algunos analistas, se ve el populismo religioso, populismo que lo vemos en todas partes del mundo hoy día, y todos con tal de ganar votos aplaudieron, como les decía, la decisión de Erdogan, excepto el partido más, digamos, más opositor al gobierno, o por lo menos el partido que molesta más al gobierno, que es el kurdo,
que es el HDP, que no es necesariamente kurdo, ahí están representados los kurdos, pero también es considerado un partido político más liberal, moderado, y ese partido, que ha sido un dolor de cabeza para Erdogan, recuerden que Erdogan es un nacionalista que no quiere nada a los kurdos, por lo tanto los ha perseguido y ha buscado cualquier excusa para meterlos a la cárcel o lo que sea, o dejarlos inhabilitados políticamente. Bueno, ese es el único partido, el HDP, que rechazó la medida tomada por el Consejo de Estado turco. Bueno, aquí tampoco hay que olvidar que Erdogan fue sumamente hábil y ya hace algunos años hizo una movida, un cambio constitucional que le permitió a él nombrar a todos los miembros de este Consejo de Estado, que es el máximo tribunal administrativo en Turquía. Por lo tanto, ya él tenía el apoyo de esos jueces para llevar a cabo este cambio. Bueno, sabemos que este cambio a Mezquita se va a materializar ahora a fines del 24 de julio, y se supone que ya a partir de esa fecha los musulmanes podrán rezar dentro de este edificio. Bueno, la pregunta que se pueden hacer muchos, y es una pregunta que nos hacemos todos, y la verdad que no tiene respuesta, es cómo se va a compatibilizar un edificio que tiene elementos cristianos y musulmanes, pero donde los musulmanes sabemos que no pueden rezar ni adorar en un contexto donde hay imágenes, y sobre todo imágenes de otra religión. Recuerden que la misma religión musulmana solamente decora el interior de sus mezquitas con caligrafía, alusivas a Mahoma, a Alá o versos coránicos, y si no, distintas pinturas que pueden tener que ver con elementos de la naturaleza, digo pinturas o cualquier otro tipo de representación artística. Por lo tanto, un musulmán que vaya a rezar a Santa Sofía y que esté la Virgen ahí, como la podemos ver, eso es imposible. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo el ministerio al cual pasó Santa Sofía, porque en eso a todo esto, ¿qué es lo concreto de la decisión del día viernes? Es que pasa del Ministerio de la Cultura al Ministerio o la Autoridad de Asuntos Religiosos, llamada Diyanet, pasa Santa Sofía a esta institución, por lo tanto queda bajo la administración de esta entidad estatal a cargo de los distintos edificios religiosos del país. Una de las respuestas, o una de las, de las posibilidades, y probablemente sea esa la que se utilice, es que se van a tapar con cortinas todo lo que hay en mosaicos y frescos dentro de la ex basílica, mezquita, museo, como quieran llamarle, para que los musulmanes puedan llevar a cabo su rezo dentro de este gran edificio. Bueno, les voy a contar ahora un poquito cuál es la historia de Santa Sofía. Santa Sofía no alude a una santa, por si acaso, sino que se refiere a la sabiduría. Sofía viene de sofos en griego, que significa conocimiento, pero aludiendo a la sabiduría. Y ese detalle creo que es bien importante también para comprender el por qué se ha mantenido el nombre, porque uno dice, pero ¿cómo un musulmán o cómo Turquía aceptó que este gran edificio que era cristiano tenga ese nombre de una santa? No, es que no es una santa, es la divina sabiduría, ese es el nombre, y es por ello que hay muchas Santas Sofías en Turquía, distintas iglesias, que, bueno, fueron construidas en la época bizantina, pero que, insisto, es compatible con la religión musulmana porque está aludiendo a la sabiduría, y la sabiduría puede venir de Alá, de Dios, de Cristo, de distintas personas religiosas. Bueno, entonces, antes de entrar, digamos, de lleno en la historia de Santa Sofía, creo que es bueno ubicarnos en el mapa. Ahí tenemos Turquía, este puente entre Occidente y Oriente, ¿cierto? Bueno, de hecho, Turquía sabemos que es un candidato eterno a entrar a la Unión Europea, y la verdad es que tiene una parte de su territorio en Europa, de Estambul al oeste, y la llamada Anatolia, que es la mayor parte de todo el territorio, ¿cierto?, que tenemos aquí, está en Asia. Entonces realmente es un puente, y no solamente geográfico, sino cultural,
histórico, o sea, hay realmente lazos que unen a Turquía tanto con Occidente como Oriente. Súper interesante. Y por eso creo yo que también, eso lo hace también un país tan fascinante. Estamos hablando de un país grande, por lo menos para el contexto europeo, claro, al lado de los países asiáticos se ve más pequeño, pero es un país un poquito más grande que Chile, con más de 780.000 kilómetros cuadrados, una población de más de 84 millones de habitantes, algo que aterra a muchos europeos. Una de los asuntos que da un poquito de miedo, no es solamente que sean musulmanes, sino que sean más de 80 millones de musulmanes que podrían entrar en la Unión Europea. Probablemente eso nunca ocurrirá, después vamos a hablar de aquello, pero sigue en todo caso Turquía siendo un candidato oficial para entrar en la Unión Europea. La edad media es de 32 años, bastante menos que la edad media europea, que es de 42. Esto se los menciono sobre todo porque algunos dicen que, digamos, Turquía se ha salvado del coronavirus, o por lo menos no ha sido tan golpeada por el coronavirus, entre otras cosas por la juventud de su población, en comparación a Europa. Y sabemos también que son principalmente musulmanes, casi en su 100%, y la gran mayoría son sunitas, un 80.5%, y los chiitas son un 16.5%. Y dentro de los chiitas están los alevitas, los alawitas, distintas corrientes, digamos, bueno, que dominan el Medio Oriente. Y el PIB per cápita, se lo puse ahí, de $27.000, es un poco más que el de Chile, pero con la diferencia, claro, que son también muchísimos más millones de personas, ¿cierto? Es también una de las economías, se lo digo, después vamos a hablar de un poquito de economía, es la economía 13ª a nivel mundial en el mundo. O sea, eso ya también nos dice de lo grande que es este país desde el punto de vista geográfico y demográfico. Entonces, cuando hablamos de Santa Sofía, hablamos de este gran edificio, este monumento, ¿cierto? Que primero es iglesia ortodoxa. Bueno, al principio no era ni ortodoxa en realidad, porque esto se construye, ¿cierto?, cuando todavía no estaba dividida la iglesia en dos, todavía no se había dado el gran cisma, pero es una iglesia cristiana, que va a pasar por distintas etapas hasta convertirse en mezquita después de la caída de Constantinopla. Y tenemos ahí Estambul en el Bósforo, y aquí lo vemos también con mayor detalle, ¿cierto? Estambul, esta ciudad, la antigua Constantinopla, que sabemos que está lleno de monumentos, de edificios sumamente atractivos, históricos, ¿cierto? Y que hacen que el turista realmente disfrute con todo lo que puede ver, porque está todo el legado, ¿cierto?, tanto de Bizancio, del Imperio Bizantino, como del Imperio Turco Otomano. O sea, definitivamente es súper interesante. Y esta foto nos muestra la Santa Sofía, ¿cierto?, que es la que está al fondo, en color rojizo. Según lo que he podido leer, originalmente se pintó de ese color, o sea, eso se mantiene. Obviamente no es quizás la misma pintura ni nada, pero lo que se intenta hacer es mantener ese aspecto que es bastante parecido al original. Y al frente tenemos la Gran Mezquita Azul. Y les puse esta foto porque creo que es una buena demostración de cómo influye el arte bizantino en el posterior arte musulmán. Miren el parecido estético de ambos edificios, siendo que, bueno, el primero es una basílica, es una gran iglesia, que después tuvo algunos retoques, algunos cambios, con los 4 minaretes que obviamente no existían cuando fue iglesia. Pero creo que hay un parecido arquitectónico súper interesante que, insisto, que nos demuestra la gran influencia del arte bizantino en el arte musulmán. Y bueno, esta infografía, en realidad la coloqué aquí, como es tan chiquitita, no me yo les armé otra cronología, pero está bien interesante para que después lo puedan ver con calma cuando les mande la presentación. Y bueno, Santa Sofía, esta gran iglesia, fue construida durante el reinado del emperador bizantino Justiniano, en el 537. Y es interesante, creo yo, también tener presente que no es la primera Santa Sofía, o no es la primera iglesia que se construye en ese lugar, sino que habían sido 2 anteriormente, en el siglo IV y en el siglo V.
es bastante lógico. La primera de ellas fue construida por Constantino, ¿cierto?, quien convierte el imperio al cristianismo, el que bautiza, ¿cierto?, la ciudad como Constantinopla, y el emperador bizantino Justiniano aprovecha el segundo incendio de la segunda iglesia de Santa Sofía en ese lugar para plantearse esta idea de construir algo realmente colosal que fuera superior a todo lo que se había visto. Y de hecho, por si no lo saben, Santa Sofía fue durante 1000 años, o casi 1000 años, el edificio más grande del planeta, solo superado por las pirámides de Egipto, que tampoco son edificios, por lo tanto realmente podemos hablar del edificio más extenso en tamaño durante casi 1000 años. Entonces, y Justiniano es este emperador que generalmente grafican de esta manera. Este es un mosaico que está en la iglesia de San Vitale en Rávena, Italia. Y aquí también un dato para los que les guste la arquitectura y el arte: tanto Estambul, o la antigua Constantinopla, como Rávena son los mejores ejemplos del arte bizantino. Ahí en esas dos ciudades, en esos dos lugares, se concentran las mayores obras y lo que nos, digamos, permite aprender y conocer lo que fue el arte bizantino. Y alguien se preguntará, ¿y por qué en Italia? Bueno, porque esa zona, Rávena, que está al noreste de Italia, en Emilia-Romagna, es una zona que estuvo durante un tiempo bajo lo que es el Imperio Romano de Oriente o de Bizancio, y es por eso que tiene esa gran influencia. Y la verdad que yo estuve viendo algunas fotos de San Vital, y es una iglesia muy parecida, al menos por fuera, muy parecida a Santa Sofía, más pequeñita obviamente, y cuando me refiero a esa arquitectura bizantina, es una arquitectura que en general es bastante simple por fuera, nada de tan glamorosa, podríamos decir. En cambio, el esplendor está al interior, y al interior están estos mosaicos, donde todo lo que aquí vemos en amarillo o dorado eran efectivamente con oro, y eso explica el por qué brillaban con la luz y eran tan impresionantes. Entonces Justiniano manda a construir esta gran iglesia a dos arquitectos griegos y expertos en geometría, Isidoro de Mileto y Antemio de Tralles. Eran unos matemáticos al parecer increíbles, porque lo que le interesaba a Justiniano es que fuera realmente una obra de ingeniería inédita en la historia o de la humanidad, y para ello, ¿cierto?, quiso contratar a estos arquitectos que sabían mucho de matemática y probablemente iban a conseguir hacer lo que quería Justiniano, que era una gran cúpula, pero que se asentara en algo cuadrado o rectangular, que es como se habían construido las iglesias desde ya hace un buen rato. Pero era muy difícil poder encajar algo redondo y enorme. Hay que pensar que esa cúpula tiene de alto más de 50 metros, y bueno, eso fue realmente una obra de ingeniería impresionante gracias a estos dos arquitectos griegos que, como les decía, eran expertos en matemáticas. Y bueno, y esta iglesia va a ser cristiana. Al principio, recuerden, como les dije hace un ratito, no hay división entre la iglesia católica, apostólica y romana y la iglesia de Oriente, que tenía un rito oriental que era distinto, pero no había una división. Eso va a ocurrir recién en el siglo XI. Y después eso sí va a haber un periodo donde va a volver a ser esta catedral, basílica o iglesia católica en el contexto de las cruzadas. Los cruzados van a ocupar Constantinopla y la van a convertir nuevamente en una iglesia católica. En el 1453, el sultán otomano Mehmed II, conocido también como el Conquistador, va a conseguir entrar a Constantinopla y arrebatarla a los bizantinos. Y desde esa época, entonces, se va a convertir en mezquita, y va a ser mezquita durante muchos siglos, hasta el cambio que ocurre en el siglo XX, gracias a la reforma, o al gran cambio que implementa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna. Entonces tenemos aquí a Mehmed II, que consigue, ¿cierto?, después de un asedio largo. Recuerden que Constantinopla intentaron los
turcos, los turcos o los musulmanes entrar en ella durante muchas veces. O sea, fue realmente un trabajo arduo, fue difícil, no la consiguieron a la primera para nada, y bueno, en este camino de ampliación del imperio es que van a conseguir, ¿cierto?, conquistar Constantinopla gracias a un asedio que fue muy, muy largo, porque era imposible realmente conseguir entrar a Constantinopla por sus murallas, estaba muy, muy bien construida, muy fortificada, pero se dieron cuenta que la única manera de debilitar a la población de Constantinopla era dejándola sin comida, sin agua, y eso se consiguió gracias a este asedio que fue muy, muy largo. Bueno, aquí tenemos el mapa del Imperio Turco Otomano en su máxima extensión. No hay que olvidar que una parte no menor de Europa quedó bajo el dominio turco otomano, y yo diría que el resultado, digamos, más concreto, más gráfico de aquello es que, ¿cierto?, en la península de los Balcanes hay población musulmana importante, lo que fue Yugoslavia, ¿cierto?, los bosnios, los albaneses, todos ellos. Esto lo digo porque hay gente que le cuesta como entender un poco que hayan eslavos, quizás rubios de ojos azules, musulmanes en Europa. Bueno, eso se debe principalmente a lo que fue el dominio turco-otomano en Europa. Entonces estamos hablando de un edificio que se convierte en mezquita, imagínense, por mucho tiempo, desde 1453 a 1934. ¿Qué hicieron los musulmanes para poder, digamos, utilizarla como mezquita? Ahí lo que se hizo principalmente fue encalar las imágenes. ¿Y qué es encalar? Cubrir de cal, no es otra cosa por si acaso, pero se usa el término, ¿ah? Y así se cubrió la mayor parte, o prácticamente todas las imágenes de Cristo, de la Virgen, bueno, todo lo que tuviese relación con el cristianismo. Y bueno, y se hicieron algunas, digamos, algunas mejoras desde el punto de vista de los musulmanes para que se convirtiera en una verdadera mezquita. Entonces vemos los minaretes se construyeron primero 2 de ellos, después otros 2, se instaló aquí bajo estos grandes medallones. Los medallones yo diría que es lo más musulmán que tiene el edificio, la basílica, ¿ah? Donde salude a Mahoma, a Alá, y hay distintos versos coránicos. Y se agregó este palco para que el sultán pudiera rezar sin ser visto. ¿Lo están viendo? Yo estoy mostrando con la manito ahí, ¿se ve? Abajo del medallón que está a mano derecha, justo bajito, sí, hay un... sí, se ve. Perfecto, ese era el palco desde donde podía rezar, detrás de una especie de celosía, rezar el sultán. Y bueno, y hay otras cosas, es que aquí no se alcanza a ver porque creo que está digamos, lo que indica hacia dónde está la Meca, para que los que rezan puedan, digamos, rezar hacia la Meca. Bueno, hay una serie de, como se dice, añadidos que fueron construidos después de la caída de Constantinopla. Ahí está. Y bueno, aquí también se puede ver este palco. Se fijan que tiene una especie de celosía, me imagino que eso es lo que permitía que el sultán no se viera, y entiendo que a mano derecha, esa como escalerita, es lo que indica la dirección a la Meca. Están esos grandes medallones, que son claramente, digamos, musulmanes, eso le da un carácter, y aquí no se ve, lamentablemente, la cúpula por dentro, la gran cúpula. Lo vamos a ver en el video que les voy a mostrar después, pero se los adelanto. Hay también mucha caligrafía musulmana, y toda la decoración interna es musulmana, pero ahí se piensa que sin lugar a dudas, debajo de todo eso tiene que haber algún tipo de mosaico o de fresco cristiano. De hecho, unos japoneses que han hecho un trabajo súper interesante tratando de descubrir qué hay debajo de las pinturas musulmanas, o debajo de lo que está bastante deteriorado, han hecho un trabajo muy interesante, y estuve viendo un documental donde
estos japoneses terminaban en Suiza, porque es bien increíble, ¿ah? Pero pese a que, bueno, fue mezquita y probablemente los musulmanes, uno podría pensar, no estaban demasiado preocupados del patrimonio cristiano que había detrás de muchas de estas pinturas y todo eso. Bueno, a mediados del siglo XIX, el sultán manda hacer un trabajo a un suizo para que restaure y vea realmente cómo están los frescos y mosaicos debajo de las obras musulmanas. Y es bien increíble eso, porque este suizo lo que hace, retira mucho de la cal, restaura lo que hay debajo, lo que hace, como no había fotografía, él lo que hace es dibujar, pintar, todo lo que él ve, y después vuelve a encalar todo, porque parece que esa era la orden del gobierno del imperio turco-otomano. Y hay mucho, y realmente estos japoneses creen, por ejemplo, que en la cúpula adentro debiera haber, debajo de lo que se ve ahí islámico, probablemente una gran imagen con la cara de Cristo. Bueno, y hay alguna, yo les voy a mandar todo lo que he podido ver, o algunas cosas que les pueden interesar y que tienen relación con estas investigaciones. Súper interesante. Bueno, entonces, digamos, fue mezquita durante mucho tiempo, y eso fue, insisto, compatible porque las imágenes o las obras artísticas cristianas quedaron debajo de la cal. Hay otras que también fueron destruidas, no hay que ser aquí tan ingenuos también, ¿eh? Por lo que he podido leer, me imagino que con el fervor de la batalla, quizás algunos entraron y hicieron de las suyas. El año 31, el 7 de junio de 1931, ubiquémonos en el contexto, terminó la Primera Guerra Mundial, se acabó el Imperio Turco Otomano y surge la República Turca, la moderna República Turca, después de, ¿cierto?, digamos, de una ofensiva importante, liderados por este general Kemal Atatürk, que fue realmente considerado un valiente, un militar, digamos, que consigue finalmente liberarse de la ocupación extranjera y consigue que Turquía no quedara prácticamente en la extinción, sino que pudiera realmente recuperar y extenderse y ocupar el territorio que hoy día, digamos, ocupa en el territorio de lo que es Europa y Anatolia. Y bueno, y en ese contexto, el año 31, el gabinete de la recientemente constituida República Turca firma un decreto para la restauración de los frescos mosaicos del templo. Y aquí se le encarga este trabajo a un norteamericano. Bueno, y como les comentaba, todo bajo, ¿cierto?, las órdenes de Mustafa Kemal Atatürk. Todavía no se habla de mezquita, perdón, no se habla de museo ni nada, pero vemos que hay un intento o una valoración hacia Santa Sofía importante. Mustafa Kemal Atatürk, hay que recordar que es considerado el padre de la Turquía moderna y laica. Y creo que yo subrayaría el laica para comprender por qué él acaba con el estatus de mezquita y la quiere convertir en un museo, un símbolo universal, un símbolo de la reconciliación también entre musulmanes y cristianos. Para él era muy importante, vital, diría yo, el acercarse a Occidente, acercarse hacia Europa, y quería realmente alejarse también de Oriente. Eso es un hecho. Y en este contexto, él decide hacer este cambio del estatus de Santa Sofía. Bueno, Kemal Atatürk, sí, dime. Él era un hombre religioso, porque lo veo que tiene como esos, como rosarios en la mano. Sí, sí. Bueno, yo me imagino que también esa foto tiene su qué, o sea, está diciendo, yo quiero ser europeo, occidental, miren cómo está vestido, no tiene ningún elemento, digamos, en su vestuario, que uno pudiera decir es musulmán, pero al mismo tiempo, como diciendo, pero es compatible ser modernos, occidentales, europeos, pero también poder, digamos, ser fieles religiosos, ¿te fijas? Es súper interesante eso, que acabas de ver. Bueno, él, entre otras cosas, y quizá una de las primeras medidas, incluso, o sea, no, de hecho, antes incluso de comenzar a pensar en Santa Sofía, lo que él hace es acabar con el califato. Recuerden que el imperio turco otomano era el que lideraba, podríamos decir, el mundo musulmán a través de su califa,
era el sultán, era el califa, el sucesor de Mahoma, y el líder del mundo musulmán, y Kemal Atatürk piensa o se da cuenta de que la única manera de comenzar este cambio, esta transición a un país laico y secular, es acabando con el califato, y eso ocurre en 1924, un año después de la instauración o el nacimiento de la República Turca. Bueno, aquí tenemos entonces después, en noviembre del 34, el gabinete turco firma un decreto para secularizar la mezquita, y en 1980, aquí vemos también los intentos de los musulmanes por intentar ocupar Santa Sofía para rezar. Aquí el primer ministro Suleimán Demirel permite a los musulmanes orar en un anexo. Hay que tener presente que a partir de los 60 comienzan a surgir distintos grupos islamistas que comienzan a reivindicar a Santa Sofía como una mezquita, como un lugar de culto para los musulmanes. Y muchas veces intentaron distintos grupos islamistas de influir y de, digamos, pedir a través del Poder Judicial que fuera revocado este decreto que fue firmado en 1934. Sabemos también que los militares, que eran los herederos del legado de Atatürk, son los que van a prohibir aquí a los musulmanes orar en el recinto, porque siempre los militares han sido los que han defendido, ¿cierto?, este legado laico, secular, moderno, occidental de Atatürk. Entonces, todos estos intentos siempre fueron frustrados, y de hecho, yo creo que es importante tener presente que desde digamos, la muerte de Kemal Atatürk hasta hace relativamente poco tiempo, hubo muchos golpes de Estado liderados por militares justamente con la idea de restaurar el legado de Atatürk, donde lo que esperaban estos militares era acabar con estos intentos de islamizar la sociedad. En el año 91, este primer ministro que vuelve al poder, vuelve a abrir el anexo a los fieles musulmanes, bueno, eso también va a acabar, y entre 2005 y 2020 el Consejo de Estado va a rechazar 3 peticiones para la conversión del lugar en una mezquita, 3 veces, y ahora se da la 4ª petición por parte de una asociación islamista, una pequeña asociación islamista, a todo esto uno de cuyos líderes es el hijo del presidente de Turquía, Bilal Erdogan, y aquí es interesante ver cuál es el argumento que utiliza esta asociación. Ellos dicen que Santa Sofía pertenece a la fundación religiosa instituida para su cuidado en el siglo XVI, y no al Ministerio de Cultura. Y que actualmente lo que debiera, digamos, ocurrir es que Santa Sofía tiene que quedar bajo la dirección de fundaciones religiosas del gobierno turco. Ese fue el argumento utilizado por esta pequeña asociación. El 9 de julio, entonces, la semana pasada, el Consejo de Estado falla a favor de la 4ª petición para la conversión del recinto en una mezquita, y sabemos que el 24 de julio abrirá sus puertas como mezquita con el nombre en griego y frescos ortodoxos en las paredes. Ahora, pero no sabemos exactamente cómo van a conseguir rezar con las imágenes cristianas. Esa es la pregunta que nos hacemos varios y que todavía no tiene respuesta. Bueno, Erdogan, el presidente de este país, que está en el poder desde el año 2003, o sea, le está haciendo la competencia a Vladimir Putin, considero que son bastante parecidos en varios elementos. Bueno, Erdogan llega al poder el año 2003 con el apoyo de su partido, que es el AKP, es un partido religioso, pero que él comparaba, por ejemplo, con la democracia cristiana europea, donde lo que hay detrás de aquello es que los valores religiosos pueden inspirar la política, pero no necesariamente estos partidos tienen que dominar o estar por sobre el Estado. Bueno, cuando llega Recep Tayyip Erdogan al poder, la verdad que él se ve como un hombre bastante pragmático, moderado. Occidente aplaude la llegada de Erdogan al poder, y se especulaba, eso sí, en esa época, si tenía o no una agenda oculta, porque a muchos les costaba realmente creer que Erdogan
quisiera quedarse muy tranquilo como un político solamente y que quisiera perpetuar el legado secular y laico de Ataturk. Bueno, en ese momento muchos dudaron. Yo personalmente creí que realmente Recep Tayyip Erdogan había evolucionado y que creía en la democracia y en la separación de lo religioso y de lo político, pero con el tiempo fue sacando sus garras, y lo que hemos visto es un presidente que primero fue primer ministro, luego, ¿cierto?, cambia la constitución y cambia todo el sistema para convertir a Turquía en una república presidencialista. Él va adquiriendo más poder, y además va islamizando la sociedad, el Estado. Bueno, entre otras cosas, ¿qué ha hecho Recep Tayyip Erdogan? Es permitir el uso del velo en todas las instancias del Estado, algo que no hay que olvidar, había prohibido Kemal Atatürk. Bueno, ahí se me quedó algo en el tintero bien importante, recordar un poco qué es lo que hace Kemal Atatürk para secularizar y para acercar a Turquía a Europa. Recuerden que cambia el alfabeto árabe por el alfabeto latino, crea un código civil basado en el código suizo y francés, por ejemplo, sacaba la poligamia, prohíbe también el uso del velo, las mujeres, el uso del fez, ese gorrito típico musulmán, prohíbe las escuelas islámicas. La verdad que todo lo que a él le parecía que olía, digamos, a un islam rancio, porque él también consideraba que en parte el imperio turco otomano se acabó, se debilitó y fue derrotado porque estaba en manos de estos líderes musulmanes muy a la antigua, podríamos decir, y él quiere cambiar con todo eso. Entonces hace todo ese tipo de reformas, y lo que viene a hacer Recep Tayyip Erdogan es restaurar muchos de los cambios que había hecho Atatürk. De hecho, hay muchos que señalan que la peor afrenta de Erdogan con este cambio de estatus de Santa Sofía no es contra los cristianos, contra Occidente, contra Europa, sino contra el legado del padre de la Turquía moderna, que es Kemal Atatürk. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Recep Tayyip Erdogan durante estos 18 años en el poder? Ha permitido el libre uso del velo, una mayor presencia pública del Islam, ha aumentado el número de escuelas religiosas, ha islamizado el currículum educativo, bueno, y la verdad que podríamos continuar, pero básicamente, o por lo menos a primera vista, es eso lo que más llama la atención. Bueno, esta decisión de Recep Tayyip Erdogan, ¿por qué ocurre ahora? Porque yo creo que a esta altura ustedes también ya habrán concluido que hay mucha estrategia política en esta decisión del gobierno, sobre todo porque habíamos escuchado a Erdogan durante años, al menos hasta el 2017, siempre decir que no era necesario convertir a Santa Sofía en mezquita si tenían una gran mezquita al frente, la mezquita azul, que ni siquiera se llenaba los días viernes cuando se llama a la oración. Y ese fue su discurso durante mucho tiempo, hasta que lo comienza a cambiar, y como vieron en este primer video, él el año pasado señala que después de las elecciones, se refería a las elecciones municipales, después de las elecciones se iba a plantear esta idea de que Santa Sofía fuera nuevamente una mezquita. Y bueno, ¿y qué es lo que está complicando a Recep Tayyip Erdogan ahora? Es principalmente la debilidad económica, vamos a hablar inmediatamente de eso. Y esto quedó de manifiesto, sobre todo en las últimas elecciones municipales que se llevaron a cabo el año pasado. El año pasado, el partido de Erdogan, el AKP, el Partido de Desarrollo y Justicia, perdió las alcaldías de las dos principales ciudades de Turquía, que es la capital Ankara y luego Estambul. O sea, tiene opositores en ambos partidos políticos, en ambas ciudades. Entonces, como les comentaba, el descontento va increciendo, no solamente por la islamización de la sociedad, porque probablemente todavía son muy pocos los que no están de acuerdo con eso. Todo indica de que todavía Erdogan tiene bastante popularidad, sobre todo en la gente mayor, que es la gente más conservadora, que está fascinada con esta idea de que todo se islamice, y también la Turquía profunda, donde la gente que es más conservadora, que está más apegada todavía a la tierra y todo eso, están definitivamente felices con estos cambios que ha hecho Erdogan desde que está en el poder el año 2003. Y el descontento, como les decía, ha crecido de a poco, pero ha crecido, y esto ha llevado que solo en el último mes
decenas de diputados de oposición, activistas de derechos humanos y periodistas hayan sido detenidos por cargos de espionaje y terrorismo. Como para que se vayan haciendo una idea de lo que es Turquía. Turquía hoy día ya no hay libertad de prensa, la democracia está, digamos, pasando por momentos difíciles, hay una amenaza importante al Estado de Derecho, y bueno, y eso ha sido un proceso lento, pero largo, que ha hecho también que incluso inversionistas que antes estaban fascinados con Turquía, hoy día ya no lo estén tanto, porque no confían demasiado en este gobierno que va cambiando las reglas un poquito a su antojo. Entonces estamos frente a un presidente que acumula día a día más poder, que ha llevado a cabo una purga gigantesca en las distintas instituciones del Estado, especialmente en las Fuerzas Armadas y la Judicatura, que eran los bastiones del kemalismo. Ahí estaban principalmente los seguidores del legado de Kemal Atatürk. Como les decía, definitivamente, y esto lo dicen los analistas, lo que más complica a los turcos es la economía. Imagínense cómo está ahora, además de complicada con el coronavirus. Tenemos que entender que Turquía es un país donde el turismo es una de las grandes entradas, y hay un colapso de esa área económica, hay una moneda que está muy inestable, que ha caído desde principio de año alrededor del 15% de su valor frente al dólar. Como dicen muchos economistas especialistas en Turquía, dicen la situación es extremadamente mala. Entonces, vemos a Turquía ahí, al final, que ya venía con números bastante bajos. El 2018 creció un 2.8, el año pasado apenas un 0.9, y consecuencia del coronavirus debiera tener una contracción del 5%, y bueno, el 2021 se recuperaría con otro 5%. Pero esto está complicado, ¿eh? Está muy complicado, y aunque Turquía no es un gran deudor, no tiene una deuda pública importante comparado con otros países europeos, la deuda pública está en torno al 33% en comparación al Producto Interior Bruto, sí hay mucha deuda en moneda extranjera. Entonces, a medida que la moneda, la lira, se devalúa, estas deudas aumentan, y muchos creen que en algún momento Turquía va a tener que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, algo que no quiere por nada del mundo Erdogan. Hay que comprender un poco y ir entendiendo cuál es el perfil. Estamos hablando de un nacionalista que defiende su soberanía y que no quiere pedirle plata al FMI, eso ya había ocurrido en 19 oportunidades, y ha intentado, digamos, arreglar el problema de caja, podríamos decir, a través de acuerdos con bancos centrales, ha conseguido cierta ayuda con Estados Unidos, lo que explica también esta nueva cercanía o amistad entre Turquía y Estados Unidos. Así que bueno, definitivamente la economía es lo que está más grave hoy día. Entonces, ahora, volviendo al tema de Santa Sofía, lo que muchos creen es que, lógicamente, lo que quiere hacer Erdogan es desviar la atención, y realmente lo consigue, porque estos son los temas que muchas veces concitan mucho apoyo y que son realmente populares. Aquí prácticamente habrá que ver después si hay encuestas o algo, pero se da la sensación al menos que toda la opinión pública está bastante de acuerdo con la medida tomada por el Consejo de Estado. Con eso consigue más popularidad Erdogan, queda feliz, digamos, y puede seguir gobernando un país que está en una situación muy, muy complicada. Sin embargo, aquí tengo una declaración de un periodista turco, que leí una columna de él que era súper interesante, la verdad, pero él señala: al mismo tiempo, parece que la decisión ha sido erróneamente pautada, dado que quedan 3 años para las elecciones presidenciales y legislativas, y los turcos son célebres por no tener una buena memoria. Rezar en la mezquita de Santa Sofía no hará feliz a un hambriento. Claro, quizás se adelantó mucho, como bueno, estaría probablemente muy desesperado, toma esta decisión, que yo estoy también convencida de que tiene que ver con el momento político, pero tampoco hay que olvidar que él tiene esta agenda islamista. Él realmente, uno si lee su biografía se dará cuenta de que él es un musulmán, no quiero ocupar la palabra fanático, pero realmente muy, muy convencido de que la religión va de la mano con la política, y que ojalá la religión esté por sobre el Estado. O sea, probablemente él soñaría con una república islámica, ¿ah? Al estilo turco. Bueno, y de todas maneras, para no ser tan negativos, algunos creen que hay algo de luz al final del camino,
en cuanto a su economía, porque la caída de los precios del petróleo podrían amortiguar también en parte el impulso inflacionario que tiene Turquía, porque aquí no les di algunos datos, se me estaban quedando en el tintero. Estamos hablando de un país con inflación de 2 dígitos, del 12.6%, lo cual es bien complicado, y el desempleo también está bien alto, está en un 13%, el desempleo juvenil en un 24.4%, y el Fondo Monetario Internacional pronostica un desempleo que podría llegar este año al 17.2%. O sea, Turquía lo va a pasar malito, definitivamente. Pero también algunos creen que Europa puede aprovechar también esta, entre comillas, debilidad turca, porque estamos hablando de un país que tiene bajos salarios, una fuerza laboral calificada, también ha demostrado que su sistema sanitario es bastante sólido, a propósito de cómo han enfrentado el coronavirus, porque para ser un país tan grande, la verdad que por el momento ha sorteado bastante bien la pandemia. Se habla de, bueno, más de 200.000 casos, pero 5.400 muertes, lo que son 64 muertos cada 1 millón de habitantes, o sea, realmente está bastante bien. Aunque también hay voces que dicen que se están escondiendo las verdaderas cifras, que esto es imposible. Bueno, pero si pensamos por un momento de que esto es real, la verdad que sería bastante exitoso, porque Turquía además no empleó un sistema, digamos, tan complicado, o sea, o tan cerrado como el nuestro, ¿cierto?, de confinamiento total o de cuarentenas totales, sino lo que hacía era dejar que la gente trabajara, o sea, cerraron los colegios y todo eso, pero la gente podía trabajar de lunes a viernes, y los fines de semana había que quedarse necesariamente ahí en las casas encerrados, y también se hicieron algunos feriados y feriados sándwich o puentes para que la gente se quedara en sus casas y evitar así más contacto y más contagio. Vamos a ver, miren, todo esto análisis, yo creo, en relación a la gestión de la pandemia en distintos países, son al final un poco superficiales, no porque el que escribe de eso sea light, sino que porque es muy difícil, no sabemos si se están contando los muertos como se deben contar, cómo están contando unos, cómo están contando otros, si hay ocultamiento de información o no, y habrá que ver. Yo creo que todavía es muy temprano, pero al menos desde un punto de vista simplista, Turquía, al parecer, ha hecho bien las cosas y nunca su sistema de salud se vio desbordado, lo cual es una muy buena noticia, y eso también nos dice de que de alguna manera han enfrentado bien todo esto. Bueno, ahora nos vamos a centrar un ratito en los temas que separan a Turquía de Europa, porque, como lo decía el título, la verdad es que la decisión de Turquía es un portazo a Occidente, pero sobre todo a Europa, ¿cierto? Esto viene a poner, digamos, realmente un obstáculo más en las buenas relaciones, o las relaciones que muchos quisieran entre Turquía y la Unión Europea. Entonces, ¿cuáles serían estos temas? Estamos hablando de la exploración turca en aguas chipriotas, que les voy a hablar inmediatamente, el acuerdo migratorio del 2016, la seguridad en el marco de la OTAN, recuerden que Turquía es parte de la OTAN, y la intervención militar en Libia. Lógicamente hay otros temas, pero yo diría que esos definitivamente son los más relevantes, y son los que hoy día están sacando chispas entre Turquía y la Unión. De hecho, hace poquito hubo una reunión de la Unión Europea y Turquía. Aquí se ven muy amiguis, el alto representante de la Unión Europea, Borrell, con el ministro de Defensa turco, pero la verdad es que terminada esa reunión, lo que pudimos ver es que la Unión Europea amenazaba con más sanciones contra Turquía, a propósito del tema que hoy día los divide más, y como les decía, y saca chispa entre Turquía y la Unión Europea, y esto es lo que está ocurriendo en el Mediterráneo Oriental. Aquí nos damos cuenta mucho, yo creo, que estamos realmente bastante lejos y no nos enteramos demasiado de cuáles son los temas que hoy día tienen de cabeza a los distintos líderes mundiales. Y en este caso, la Unión Europea está bien complicada, porque Turquía está explorando y está perforando en zona exclusiva, o zona económica exclusiva de Chipre. A ver, en este mapa podemos ver, ¿cierto?, Chipre, que está al frente de Turquía, y al final, podríamos decir, del Mediterráneo, frente al Levante.
Y lo que podemos ver ahí es la zona económica exclusiva de Chipre, que es todo lo que rodea la isla. Turquía considera que una parte importante es de ellos, y lo que no es de ellos sería reclamado por la República Turca del Norte de Chipre, que para los turcos es como lo mismo que decir que es de ellos, porque esa República Turca del Norte de Chipre existe consecuencia de una invasión en la década del 70 de Turquía hacia, digamos, a la isla. Entonces la República de Chipre, por si alguien no lo tiene tan claro, es el territorio que corresponde a la parte sur, que está dividida por esa línea verde, que es una zona desmilitarizada controlada por Naciones Unidas. Ahí hay una valla, hay muro, hay, digamos, una división física importante, y de hecho Nicosia, la capital de Chipre, por si también alguien no lo sabe, está dividida en dos. Bueno, este tema chipriota, y ahora con el tema del gas, es bien complicado. La verdad que cuando la República de Chipre entró a la Unión Europea, lo que quería la Unión Europea, o su sueño era que entrara completita, ¿ah? Y se hizo un referéndum y ganó la opción de que siguiera todavía dividida. Y la República de Chipre, a la República de Chipre no le gustan para nada los turcos, no quieren nada con los turcos, y bueno, y son los primeros que se oponen a todo esto, al ingreso de Turquía a la Unión Europea, y están además ultra enojados porque los turcos andan con sus grandes barcos, como este que vemos acá, que es el Yavuz, intentando conseguir y extraer el gas que aquí vemos en rojo. ¿Lo ven ahí? Los yacimientos de gas que están principalmente frente a las costas israelíes. Miren, se habla de varios buques que buscan recursos de hidrocarburo turcos, el Oruk, el Reis, el Barbaros Aydedin Pasaj, y están estos otros que llevan a cabo actividades de perforación, como son el Fatih y el Yavuz. Todos estos barcos andan rodeando la isla, y Turquía insiste en que tienen derecho a hacerlo. Obviamente, bueno, esto ya está en manos, no estoy segura de si de la Haya, pero aquí hay un diferendo internacional importante, y lógicamente la Unión Europea respalda a la República de Chipre, sin intentar llegar a un enfrentamiento con Turquía, pero al parecer Turquía hace oídos sordos, y ya la Unión Europea está perdiendo la paciencia y está señalando que va a aprobar sanciones. Ya hay algunas sanciones que son bien mínimas, la verdad, pero ahora parece que las quiere intensificar para amedrentar de alguna manera a Turquía. Así que este es un problemón. Israel, en todo caso, porque alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasa con Israel? Porque Israel claramente, por lo menos lo que uno observa ahí, es, ¿cierto?, el dueño de esos yacimientos de gas, apoya a Chipre. Apoya a Chipre, y bueno, no sabemos en qué va a terminar todo esto, pero lo que sí pude leer ahora es que Turquía anunció que va a explotar, perdón, va a explorar, no es lo mismo que explotar, va a explorar petróleo y gas natural en el Mediterráneo Oriental entre el 18 de julio, es decir, desde el sábado, hasta el 18 de agosto. O sea, va a ser, como parece, un trabajo intensivo por intentar descubrir exactamente dónde están los puntos interesantes, y para luego, me imagino, explotarlos. Y la verdad es que sabemos que Erdogan no se anda con chicas, así que realmente es como para creer que va a seguir en su intento por llegar a explotar esos hidrocarburos que además son tan necesarios para la economía turca. Turquía no tiene ni petróleo ni gas natural. Así que ese es el primer punto, el punto, yo diría que por lo menos más grave hoy, el que está en esta tensión presente entre Turquía y la Unión Europea. El segundo tema es el acuerdo migratorio del año 2016. Por si alguien no lo recuerda, para darle un poquito un contexto, el año 2015 es el año, ese terrible año para Europa, donde entran miles y miles, incluso más de 1 millón de refugiados desde Siria, en un momento en que la guerra siria está pasando por una situación muy, muy intensa. Y bueno, ahí tenemos a Angela Merkel pasándole platita a Erdogan, porque básicamente en eso consistió el acuerdo. Un año después de la peor crisis migratoria que ha tenido Europa, la Unión Europea va a negociar con Erdogan, liderados por Angela Merkel, y la Merkel le ofrece mucho dinero a los turcos, a cambio de que Turquía se quede y mantenga a los refugiados en su propio territorio.
Y no solamente eso, y aquí viene lo complicado, porque la Unión Europea no solamente se compromete a pagarle a los turcos, sino también a otras cosas, a facilitar la entrega de visados a ciudadanos del país, con lo que tendrían libre circulación dentro de la Unión Europea, a ampliar la unión aduanera de la que ya forman parte los turcos, y a revigorizar el proceso de adhesión. Según los analistas, ninguna de esas promesas se ha cumplido, y esto es lo que lleva también a que todo el tiempo veamos quejas, sobre todo de Turquía, hacia la Unión Europea. Porque, como les decía, no ha cumplido, y lo que hace de cuando en cuando el señor Erdogan es amenazar con que va a abrir la frontera y va a dejar que todos estos refugiados, que hoy día son más de 3 millones, casi 3 millones y medio, que están hoy día en Turquía, puedan salir e invadir la Unión Europea. Obviamente eso los europeos no lo quieren, entonces es muy complicado. Entonces realmente podríamos decir que Erdogan desde un punto de vista tiene el sartén por el mango, y sabe que los europeos lo único que quieren es que este acuerdo se mantenga, y probablemente va a ver quizás a un Erdogan subiendo la tarifa para seguir manteniendo el acuerdo. Insisto, pero un acuerdo que no ha sido cumplido en parte por la Unión Europea. Alguien dirá, pero ¿cómo? Quizás la Merkel, que se supone que es una mujer correcta, la sensación que uno tiene, y que cumple su compromiso, no es capaz ella de liderar a la Unión Europea para que cumpla con sus promesas. Bueno, porque realmente la Unión Europea, como vemos en tantos ámbitos, no está unida, no están todos de acuerdo, partiendo por el mismo Chipre, por ejemplo, que no le gusta para nada, darle un poquito, llevarle la mena al señor Erdogan, el presidente turco. Este es el segundo tema que complica mucho las relaciones entre ambos. Un segundo. Espérenme, se quedó congelado. Ahí está. Bueno, el otro tema que yo diría también complica mucho la relación, y que también ha hecho que incluso la relación entre Francia, sobre todo, y Turquía se haya dañado enormemente, es el conflicto libio. El conflicto libio, no me voy a detener en eso porque es muy complicado, tendríamos que hacer una sesión completa de aquello. Nosotros lo hicimos el año pasado con los distintos grupos, pero en resumen, sabemos que Libia, después de la primavera árabe, o en el contexto de la primavera árabe, es derrocado, ¿cierto?, Muammar al-Gaddafi, y al ser derrocado ocurre lo que muchos analistas preveían, ¿cierto?, y era que Libia iba a estallar en 1000 pedazos, que se iba a quedar dividida entre señores de la guerra, distintas etnias, y que iba a ser muy, muy difícil volver a poner orden en este país. Y fue justamente lo que ocurrió, además de que el país quedó tremendamente armado, me refiero a lleno de armas, que fueron las que ingresó la OTAN para intervenir en este conflicto. Bueno, lo que está ocurriendo hoy día, hay una lucha tremenda, principalmente entre dos facciones. La primera es Fayez al-Sarraj, que es el gobierno de unidad nacional, y que es el gobierno, entre comillas, legítimo, apoyado por Naciones Unidas. Digo entre comillas porque la verdad que el de legítimo, aquí es bien difícil hablar de legítimo o ilegítimo. Y ese gobierno, el de Fayez al-Sarraj, que tiene su base en Trípoli, está apoyado entonces por Naciones Unidas, por Turquía, que manda tropas, material militar, de todo, como dice ahí, vehículos blindados, drones, todo. Está apoyado también por Qatar, y lo que hacen estos países también es contratar mercenarios de Chad y de Sudán. Y por el otro lado tenemos al general Khalifa Haftar, que está basado en Tobruk, en Tobruk, que lidera el Ejército Nacional Libio, y que ha avanzado muchísimo. De hecho, el año pasado, no recuerdo en qué mes, pero estuvo a punto de conquistar Trípoli, y con eso habría conquistado prácticamente todo el territorio, y habría quedado quizás como líder del país. Eso no ocurrió, porque hay demasiados implicados, creo yo, en el conflicto, y apoyando a Haftar está Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia, Arabia Saudita, Jordania, Francia.
tanto Francia como Rusia niegan estar interviniendo en este conflicto, pero todos saben que sí están interviniendo. De hecho, es cosa de ver nomás las fotos que hay de Macron con Khalifa Haftar, y eso yo creo que ya da, o sea, uno queda clarísimo de que el apoyo de Francia es evidente. Bueno, entonces el territorio, esta es una infografía de hace unos días, así que debiera estar así la situación hoy día. Todo lo verde es lo que está en manos del Ejército Nacional Libio, es decir, del general que tenemos ahí a la derecha, y lo amarillo sería lo que está bajo control de las fuerzas gubernamentales apoyadas por la ONU y los aliados. Alguien se preguntará, ¿qué pasa con el resto? Bueno, es un país tremendamente inhóspito, es casi puro desierto, entonces en la realidad no hay, digamos, presencia ahí militar ni de otro tipo, sino más bien grupos étnicos beduinos como los tuareg, como los tubu, que ahí también se ven. Los tubu están en el sur, que son los moraditos, y los combatientes tuareg principalmente al oeste, al suroeste del país. Bueno, este tema también tiene la Unión Europea con dolor de cabeza, porque porque realmente Turquía ahora, con esta idea de Recep Tayyip Erdogan, de restablecer de alguna manera el imperio turco otomano, está interviniendo donde puede, sobre todo apoyando a los gobiernos que, digamos, le dan carta blanca a los hermanos musulmanes. El AKP, el partido político de Erdogan, tiene cierta inspiración a partir de los hermanos musulmanes. Entonces eso va a marcar mucho las relaciones de Turquía hoy día con el mundo musulmán, porque alguien podría decir, bueno, ¿y Turquía se lleva bien con todos los países musulmanes, ya que está como en esa línea? No, la verdad que no es así. Erdogan considera que Turquía es para los turcos, o sea, lo digo así porque es como, no sé, para Putin Rusia es para los rusos y cristianos ortodoxos. Bueno, para Erdogan Turquía es para los turcos musulmanes y sunitas. No le gustan nada los chiitas, como los alevitas, los alawitas y todos aquellos, como el presidente Bashar al-Assad de Siria, ¿cierto? Y entonces va a depender mucho también, o sea, vemos que los apoyos, las alianzas tienen mucha relación con eso, por eso en la misma guerra de Siria, vemos que Bashar al-Assad es apoyado por Irán, que también es chiita, es apoyado por Rusia, yo sé que es cristiano, es otra cosa, pero Erdogan ha preferido apoyar a los insurgentes sunitas que van en su línea ideológica, definitivamente. Bueno, ese es el segundo tema. No sé si alguien quiere preguntar algo, porque esto es complicado, yo no voy a entrar en el detalle, pero si alguien queda como con una duda muy, que le complica un poquito. Pero está bien interesante lo que planteáis, me acaba de surgir, no he elaborado nada al respecto, pero lo que tú señalas, respecto, porque de alguna manera, lo hemos hablado en otras ocasiones, una cosa es la figura de Piñera, de alguna manera, acá el partido fascinante, porque es una figura que está en este minuto al borde del precipicio. Si me corta un poco más, espérate, un poco más lento, porfa. Todos aquí lo unimos viendo si efectivamente termina cayendo. Pero también lo hemos comentado, y yo creo que eso tiene que ver mucho, me imagino, por el título de presentación de mañana, respecto como cultural, que bueno, ¿cuánto hay de nosotros como sociedad para que Piñera pueda haya sido presidente? Por lo tanto, ¿aló? Uy, qué raro. Eso sería, ¿eso sería una intervención o era alguien que estaba hablando? ¿O se nos produjo un...? ¿Tú entendiste algo? Porque yo no entendí nada. No, yo pensé que no estaba escuchando bien, pero ahora que veo yo no recuerdo haber escuchado... Parece que estaba muy lejos del micrófono él, me da la impresión. Pero es que estaba hablando de Piñera, entonces no... Lo único que entendí Piñera, ¿o no? ¿Alguien entendió? Sí, estaba hablando de Piñera, de una intervención de mañana de Piñera. Sí, yo creo que no. No, yo creo, ¿sabes? Que puede haber sido como un... Se nos cruzó. ¿Ah? Se nos Fue cruzó, un cruce. Fue muy raro, porque yo dije, bueno, quizá va a encontrar alguna relación, pero no, esto como, no me está penando. Esto fue muy raro, sí, no. O sea, porque les juro que estaba intentando relacionar a Piñera con Libia, pero no le conté nada. Cote, mientras se soluciona este impasse,
Sí, no, me parece que pasó. Solamente así porque es mejor, pero sí. es algo anterior. Ya. A mí, una cosa que me llamó la atención de la película que viste, que la gente que estaba dentro de la mezquita, o sea, hablemos de Santa Sofía, estaba con zapatos y todo eso. Nosotros cuando fuimos con la Antonia, el año 2006 me parece, nos hicieron sacarnos los zapatos y yo andaba de short, y me colocaron una pollera, ¿me entiendes tú? Porque no se podía andar mostrando la rodilla a los hombres. Me llamó mucho la atención. Y lo otro que tú señalas, de esto de la mezquita azul y la mezquita, que la gente de Estambul no le gusta ir a la mezquita azul porque hay como quien dice, a ver, no sé cómo se llamará en el Islam, aquí nosotros podríamos decir la alta iglesia católica o algo así, no está de acuerdo con la mezquita azul porque trataron de imitar a la mezquita de la Meca colocando 6 minaretes, que es la única mezquita que la tiene, que es la más grande del mundo, es la de la Meca, que tiene 6 minaretes. Y la mezquita azul también tiene 6 minaretes. Y yo me recuerdo que nos dijeron eso, y que por eso iban muy pocos musulmanes, porque estaban en desacuerdo con ellos. Y la otra, ¿por qué ahora pueden entrar con zapatos y cuando yo fui no se podía entrar con zapatos? Es una estupidez, pero la realidad... Ahí no te lo voy a poder responder, porque la verdad... No, sí, yo sé que no me lo va a poder responder probablemente, pero te perdona, bueno el punto. Pero son detalles de a uno le llamaban la atención, y aparte que el guía hablaba en inglés, pero era turco, entonces imagínate un chileno entendiéndole un turco en inglés, no salía muy fácil tampoco. Pero una pregunta, lo que se veía con zapatos era Santa Sofía. En Santa Sofía, sí. Sí, pero hasta hace poco ha sido un museo. Digo yo que en el museo, en cualquier otra mezquita que fuese para el culto, supongo que tendrás que quitar los zapatos, pero mientras he sido museo hasta ahora, igual dejaban entrar con zapatos, no lo sé porque no he estado nunca, pero... Mira, yo fui cuando era museo, yo fui cuando era museo, y me hicieron sacarnos los zapatos, y yo como andaba de short, me colocaron una pollerita azul. Y todavía me tomé una foto que la guardo como algo simpático, que no va de acuerdo a mi sexo. Eso tiene bastante sentido en cuanto al de taparse, como ocurre también en muchas iglesias en Europa católicas que también no te dejan entrar mostrando los brazos por un tema de respeto, y en el caso de Santa Sofía sería respeto al cristianismo y al islam. Lo que es raro es lo de los zapatos, porque eso sí que es definitivamente una costumbre musulmana y de otras religiones, pero no cristiana. Entonces, no deja o sea, es interesante el punto. No tengo respuesta, honestamente. Claro, por eso te hice la pregunta, porque esta de zapatos y a mí no me dejaron entrar con zapatos. No, pero da lo mismo. Y la otra fue que me llamó la atención de los minaretes, porque todas las partes tienen minaretes. Y tienen... Lo voy a investigar lo que me comentaste, y si encuentro algo, se los mando. Lo encuentro súper interesante. Incluso tú ves que el Taj Mahal mantiene 4 y todo otro. Son las Meca 6, y aquí parece por alguien que trató de decir, nosotros le vamos a quebrar la mano a hacer algo más grande, más fastuoso que la Meca, hicieron 6 minaretes tratando de imitarla. Es entretenido, todo el resto fantástico, y encuentro que estupendo, María José. Entonces yo me quedé con una duda. Sí, dime. La idea de Erdogan es que Santa Sofía sea un lugar de culto o sea un lugar patrimonial, cultural. Mira, en el discurso se ve que quiere las dos cosas, porque lógicamente tiene que compatibilizar ambas, ¿cierto? Que es, por un lado, convertirla en un lugar de culto, es decir, una mezquita donde vayan a rezar, pero él también deja claro, por lo menos en las declaraciones que se conocieron el fin de semana pasado, que va a seguir siendo un lugar abierto a turistas, a gente de otros credos. Por lo tanto, y eso es lo que yo veo que es muy difícil, ¿te fijas? Porque ¿cómo lo van a hacer para rezar los musulmanes, para que también el turista pueda ver tanto las obras artísticas musulmanas como cristianas? Esa majamama yo creo que es la que es difícil de resolver, pero me imagino que lo habrán pensado, y por muy, digamos, unilateral y provocadora la decisión de Erdogan, yo creo que el mismo Erdogan se da cuenta que por último no puede perder esa cantidad de turistas, y lo peor que podría hacer
es convertirla solamente en mezquita, ¿te fijas? Y acabar con todo lo cristiano. Pero él lo planteó abiertamente, y de hecho dijo que iban a poder entrar todos gratis, porque me imagino que ahora se pagará entrada, como ocurre con la mayoría de los edificios de este tipo. ¿Cierto? Eso. Así que vamos a ver, bueno, nos vamos a ir enterando luego, porque el 24 de julio comienza a operar como mezquita, no queda nada. Así que ahí nos vamos a dar cuenta, cómo lo van a hacer. Bueno, continúo, me queda poquito, me queda muy poco. Entonces tenemos este otro tema que divide hoy día a Turquía con Europa. Antes, eso sí, de continuar, creo que es importante tener presente que Turquía toca la puerta a Europa en 1963, o sea, estamos hablando de un país que quiere entrar a la Unión Europea desde un comienzo, desde unos años después del Tratado de Roma del año 57. Desde el año 1999 es candidato a entrar, pero las conversaciones formales comienzan en el año 2002, es decir, un año antes de la llegada de Erdogan al poder, y Erdogan se muestra, tanto en su campaña presidencial como en sus primeros años como primer ministro, como un europeísta entusiasta, algo que vamos viendo que cambia con el tiempo, y hoy día realmente no sabemos qué quieren los turcos, porque por un lado vemos que no están, perdón por la palabra bien chilensis, ni ahí con lo que dicen o dejan de decir los europeos, pero por otro lado piden y creen que tienen todo el derecho a que se revitalicen las conversaciones para entrar en la Unión Europea. Hay una contradicción relevante. Bueno, el otro tema que definitivamente complica es la seguridad continental, porque sabemos que Turquía es parte de la OTAN, algo que es fundamental para Europa. Turquía es esta especie de tapón frente al mundo musulmán, y lógicamente la OTAN no quiere que Turquía se salga, pero Turquía hace un poquito lo que quiere. Y una de las mejores demostraciones de eso fue cuando el año pasado concretó una serie de compras de armamento y de material bélico a Rusia. De hecho, hasta Estados Unidos le advirtió a Turquía que no podía comprar eso, porque además iba a ser incompatible con el material bélico que ya tiene la OTAN, bueno, todo un tema ahí. Y bueno, ya hemos visto roces importantes entre Estados Unidos y Turquía a propósito de las bases que hay norteamericanas también en Turquía. O sea, yo creo que con esto nos podemos dar cuenta que la OTAN está en una verdadera crisis, después de lo que conversamos también la semana pasada a propósito de Alemania, ¿cierto? Bueno, la OTAN complicadísima, y aquí también hay otro elemento de fricción. Bueno, y para ir terminando, solo recordar a Stefan Zweig, este austriaco, considerado uno de los europeístas más entusiastas de la historia. Es muy interesante porque, a propósito de todo lo que he podido leer, al parecer el relato que tiene Stefan Zweig en Momentos Estelares de la Humanidad, quizás su libro más leído, es considerado por los literatos, por los entendidos, realmente increíble. Y él, pese a tener origen judío, digo pese porque también es un hombre muy, podríamos decir, entusiasta también con esta idea de que la cultura occidental se basa realmente en lo cristiano y lo judío, y donde lo cristiano es muy, muy importante para la identidad europea. Y él dice aquí, en este libro, en una de estas 14 miniaturas históricas, que son para él los momentos o puntos de inflexión en la historia que son súper relevantes. Y él dice: Bizancio representa para Europa un símbolo de su gloria. Solo si la cristiandad unida defiende su último y ya desmoronado baluarte en el este, Santa Sofía podrá seguir siendo un baluarte de la fe, la última y al mismo tiempo la más bella catedral del cristianismo romano oriental. Él cree, digamos, que hay que defenderla, y yo estuve leyendo ahí a un analista que me gusta mucho, y que saca Zweig en su columna de opinión, como diciendo cómo se estará revolcando en la tumba Stefan Zweig con la última medida de Turquía. Bueno, en estos momentos estelares no solamente Stefan Zweig hace, digamos, relata muy bien la conquista de Bizancio por parte de los otomanos, sino que también, por ejemplo, recuerda un hito histórico que al menos yo no lo conocía, y que quizás algunos de ustedes tampoco, y es que el 12 de diciembre de 1452, es decir, meses antes de la caída de Constantinopla, que se
materializa en mayo del 53, se lleva a cabo una misa muy importante, la misa, podríamos decir una misa de reconciliación entre la Iglesia Católica y la Cristiana Ortodoxa, que se supone que terminaba con la escisión del año 1054, que es cuando se excomulgan recíprocamente el Papa León IX y el patriarca ortodoxo Miguel I Cerulario. Bueno, se lleva a cabo esta misa el diciembre de 1452, donde el Papa Nicolás V manda un emisario, Isidoro, que lleva a cabo esta misa con el patriarca ortodoxo Gregorio, y se proclama solemnemente la unión de la Iglesia Oriental con la Iglesia Occidental en presencia del emperador Constantino XI. Ese hito histórico probablemente, algunos quizás lo estudiamos en su momento, pero se nos puede haber olvidado, no lo sabíamos, y lo encontré súper interesante de mencionar ahora porque probablemente, esto ya estoy elucubrando, pero quizás sin la caída de Constantinopla esto se hubiese podido asentar, y quizás tendríamos una iglesia cristiana con rito oriental, pero no una iglesia o una cristiandad ortodoxa totalmente separada de Roma, por ejemplo. ¿Ah? Esto es solamente para, encontré que era interesante comentarlo. Zweig, en este libro, también menciona y, relata los primeros actos de Mehmet cuando digamos, entra a Santa Sofía, o qué es lo que él manda hacer, digamos. ¿Ah? Y así lo describe Zweig. Los altares son arrancados, los mosaicos enlucidos, y la elevadísima cruz de Santa Sofía, que durante miles de años ha extendido sus brazos para abarcar todo el dolor de la tierra, se desploma chocando contra el suelo con un ruido sordo. El eco del sonido de la piedra retumba por toda la iglesia, y se difunde muy lejos, pues con esa caída tiembla todo Occidente. Algunos dicen que por segunda vez, Occidente tiembla con la decisión de Turquía. Bueno, ahí tenemos uno de los mosaicos más impresionantes de Santa Sofía, y aquí se llama Cristo, la sabiduría divina, así se llama esta imagen. Ahí tenemos musulmanes rezando, no dentro, como pueden ver, o en el mismo espacio de Santa Sofía, pero afuera, celebrando de alguna manera la decisión de reconvertirla en mezquita. Preguntas, mis estimados. Aquí estoy. Gote, no voy a hacer ni una pregunta, sino que es tan interesante de ver esto, de estas construcciones, del simbolismo que tiene, de la fe religiosa, de los momentos políticos que trae todo esto, pero es algo, si hay alguien interesado, nada más que en cosas interesantes. Tú hablaste al comienzo de los grandes arquitectos que hicieron esta, y el tema eran las cúpulas, ¿no es cierto? Y ahí lo más difícil es hacer las cúpulas. Le pasó en el Taj Mahal, le pasó a Miguel Ángel Buonarroti y otro, pero Miguel Ángel lo consolida en San Pedro, ¿no es cierto? Pero la más grande de todas las cúpulas, pero hace una pillería, que la más grande de todas, está en la catedral de en Londres, San Pablo, creo que se llama. San Pablo, sí. Que es doble cúpula. Y la ingeniería, ahí, si alguien se entretiene en verlo, cómo lo hacen con esta cadena que la hace soldar y dar la vuelta hacia arriba para que queden las curvaturas correctas y poderlas después hacer. Entonces, todas esas cosas fueron aprendidas de esta, que es la más antigua, después San Pedro con el Taj Mahal, son contemporáneas, es una construcción, y esta, la última, también inventan estas cosas. No tiene nada que ver con el tema de que se va a pasar a musulmán o no. ¿Cuál aquí había que ver? O sea, todo pero tiene lo que que ver. la religión ha hecho en el mundo, por tener sus grandes baluartes de dónde están, y de fe, están en estos detalles que tú muestras, o de arquitectura, las personas, y por qué este populismo, este señor, quiere transformarla ahora en musulmán. Bueno, y yo, si alguien tiene la oportunidad de conocerla, es una maravilla. Nosotros casi nos morimos con la historia. Eso. Oigan, gracias. Yo igual, miren, para los que quieran ahondar un poco, yo vi un documental que es súper interesante,
de la televisión española, que bueno, son siempre súper buenos, y habla de todo, de cómo se construyó, cómo se consiguió. Les puedo contar eso sí, ya que estamos terminando, pero porque la primera cúpula se cayó, y se cayó por un terremoto enorme. La iglesia, o sea, Santa Sofía está construido sobre una fractura, ¿se fractura? Se me fue la palabra. Sí, puede ser. Sí, Lo que pasó con San Pedro también. Sí, exacto, y se cayó, y después cuando se reconstruye, ahí se ponen esas ventanitas que podemos ver ahí, porque con eso se aliviana el peso de la cúpula. Bueno, en ese documental explican todo, cuál es la inspiración de Justiniano en su base, y cómo era este gran desafío de colocar una cúpula de estas dimensiones sobre una base cuadrada. Y lo que le interesaba era conseguir un gran, digamos, un lugar y un espacio enorme interior, muy glamoroso, porque si se fijan por fuera, o sea, dice mucho porque es muy grande, es muy monumental, pero la gracia está adentro, y bueno, y la cúpula con esa altura, y adentro no hay, bueno, y ustedes que estuvieron ahí lo habrán visto, a diferencia de otras iglesias católicas donde hay mucho arco, y para sostener toda esta grande estructura, aquí hay un espacio vacío enorme. Una amplitud. No, es súper interesante, y yo les voy a mandar varias cositas, ustedes deciden qué ven, pero creo que al que le interesa ahondar un poco más en lo que es la arquitectura, de este gran edificio, este monumento, templo, como quieran llamarle, es el documental de la televisión española. Está increíble, es todo el trabajo que hacen unos expertos técnicos para en el fondo poder proyectar si Santa Sofía es capaz de resistir un futuro terremoto más fuerte de los que ha habido en los últimos siglos. José, ¿puedes nombrar cómo se llama el documental? Mira, no tengo el nombre aquí. No, te lo mando. Se los mando lo antes posible, es que no me acuerdo. La verdad que no recuerdo el nombre. Pero es excelente y dura cerca de 1 hora, o sea, es como casi sentarse a ver una película. Pero yo creo que está súper bueno, si les interesa el tema. Súper. Bueno, y les voy a mandar varios artículos también del tema político, que es muy interesante, se ha escrito mucho. ¿Qué pasa con Erdogan? ¿Para dónde va con esta deriva autoritaria, su nacionalismo y todo eso? Oye, bueno, María como José, siempre, un gusto. Dime. María José, déjame hacerte una pregunta. Primero, agradecido nuevamente por tu exposición. La verdad es que cuesta hacer preguntas porque uno se siente tan inculto en estas materias, yo por lo menos, y me pasa lo siguiente, que yo tengo la sensación, digamos, de que pensar hoy día en el